Entonces, presento a Antonio Carcas Sansón, que ya ha sido ponente en el año 2016 y 2017 con otra conferencia sobre ensayos sobre medicamentos y terapias. Es médico, profesor titular en el Departamento de Farmacología y Terapéutica de la Universidad Autónoma de Madrid, médico especialista en farmacología clínica, miembro del Grupo de Investigación de Farmacología Clínica de La Paz, ha participado en más de 200 ensayos y con amplia experiencia en ensayos clínicos y en evaluación de fármacos. Ha participado también en investigaciones tanto nacionales como internacionales. Es miembro de la Red Española de Investigación Clínica y coordinador científico de la Unidad de Investigación Clínica de La Paz. Tiene un gran recorrido sobre todo tipo de proyectos de ensayos clínicos en pacientes, en medicamentos y en terapias. Y nos va a hablar sobre la importancia que tiene el ensayo clínico, porque constituye una herramienta metodológica para la investigación clínica y asegurar la eficacia de nuevas terapias. La participación activa de los voluntarios, de los pacientes voluntarios, es un factor esencial para estos ensayos. Y también nos va a hacer una presentación y una reflexión sobre los principios éticos, legales y los derechos que asiste a los participantes en cualquier tipo de investigación. Pues bienvenido otra vez a la Universidad Popular y cuando quieras, Antonio, puedes comenzar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Elena. Muchas gracias por la invitación y encantado de volver a estar aquí. En unas condiciones un poco peores que las de la vez anterior, pero en fin, creo que espero que os resulte interesante. En realidad, el tema lo elegí yo, en cierto modo. Y me pareció muy interesante o me pareció importante para todos nosotros, porque en realidad todos somos potenciales pacientes y todos podemos tener la oportunidad de participar en ensayos clínicos y por lo tanto creo que hay algunas cuestiones sobre la participación en los ensayos clínicos que creo que son relevantes, que son importantes conocer y que nos pueden ayudar en un determinado momento si alguien nos ofrece o si queremos participar en un ensayo clínico. Bueno, quizás sea repetir un poco lo que ya vimos la otra vez, pero creo que es importante identificar un poco cuál es el proceso de el desarrollo de nuevos tratamientos. Casi todo lo que voy a hablar está sobre todo asociado al desarrollo de medicamentos, de fármacos, pero en realidad las bases científicas, metodológicas, son las mismas para cualquier intervención, sea de medicamentos o de otro tipo. Normalmente lo que vamos a tener son estudios preclínicos que nos van a hablar sobre el mecanismo de acción del fármaco o de la intervención que queremos estudiar, de la eficacia que tiene a nivel preclínico en modelos animales, en tejidos o en cualquier otro modelo preclínico y, muy importante, la seguridad, la toxicología en animales fundamentalmente o en tejidos o en diferentes estudios in vitro para evaluar digamos, si estamos ante una intervención, ante un fármaco que puede ser potencialmente útil para el tratamiento de una enfermedad concreta. Una vez que se ha realizado todo este proceso de evaluación preclínica, hay una evaluación por parte de la agencia reguladora, por ejemplo, de la Agencia Europea de Medicamentos, y pasamos a la fase de ensayos clínicos. Es decir, a la fase en la que las personas, los pacientes, participan y son parte esencial de la investigación de cualquier nueva intervención. Tenemos tres fases fundamentales antes de la aprobación por parte de las agencias reguladoras. La fase 1, en el que se evalúa fundamentalmente la seguridad y normalmente también se busca la dosis inicial o las dosis
que son toleradas por parte de los sujetos. En esta fase normalmente se evalúan a sujetos voluntarios sanos, aunque en algunos tipos de estudios pueden ser también pacientes. En la fase 2 ya evaluamos un número más alto de sujetos, pueden ser entre 200 400 participantes, y se trata de evaluar la eficacia preliminar, un rango de dosis que pueden tener una actividad farmacológica o una actividad en la enfermedad y que no es tóxica, y la seguridad, por supuesto, siempre en todos los procesos. Luego tendríamos la fase 3, que sería ya la fase final, que no son de 200 a 400, esto es un error, pueden ser normalmente hasta entre 2.000 y 4.000 sujetos, hasta 5.000, incluso muchos más, depende de la patología, depende del tipo de fármaco, y estos estudios son los que se consideran básicos para que las agencias reguladoras puedan autorizar la comercialización del fármaco. Estos estudios fundamentalmente lo que hacen es calibrar y evaluar el balance entre beneficios y riesgos, la eficacia y la seguridad antes de que el fármaco sea puesto a disposición de la población en general. Y luego tendríamos los estudios de fase 4 o poscomercialización, que fundamentalmente lo que hacen es evaluar la seguridad, estudios a largo plazo en muchos más pacientes y en práctica clínica habitual, es decir, ya no en una situación un poco experimental como serían los estudios de fase 1 a fase 3, sino ya en práctica clínica habitual. ¿Qué es un ensayo clínico? Por supuesto, hablamos de ensayo clínico fundamentalmente en los ensayos clínicos controlados, que es la evaluación de la respuesta terapéutica obtenida en un grupo de pacientes que reciben una intervención experimental, puede ser un fármaco, y su comparación con la respuesta obtenida en un grupo control de pacientes que no reciben dicha intervención o que reciben otro tipo. Puede ser un placebo, puede ser otro fármaco, puede ser otro tipo de intervención dietética o del tipo que sea. Las características fundamentales de un ensayo clínico, especialmente de uno controlado, es que hay una intervención por parte del investigador, es decir, no es la práctica clínica habitual. Hay un uso de un control como comparación y cuyo el objetivo de este tipo de estudios es utilizar los resultados que obtenemos en una muestra lógicamente limitada de pacientes para hacer una inferencia a la población general de pacientes que requerirá el tratamiento en el futuro. Por lo tanto, tratamos de equiparar, de inferir los resultados en una población limitada a una población mucho más amplia. Y en los ensayos clínicos podríamos decir que tienen tres dimensiones. Una dimensión metodológica, que tiene que ver con la técnica y con los diseños de los ensayos clínicos. Una dimensión ética, que tiene que ver con el respeto y protección de los participantes de los ensayos clínicos, y una dimensión reguladora y administrativa que tiene que ver con la calidad de los datos y también con la protección de los sujetos que participan en los ensayos clínicos. Si hablamos de la dimensión metodológica, solo muy brevemente, este sería el esquema de un ensayo clínico controlado, en el sentido de que tomamos una muestra de una población diana a la que podría ir dirigido el fármaco o la intervención. Tomamos una muestra en base a una serie de criterios de selección y esta muestra es aleatorizada, es decir, es repartida al azar entre un tratamiento experimental, que será el nuevo, con un tratamiento control, que será el conocido, o con placebo, dependiendo del tipo de estudio que sea. Tendremos un resultado en cada una de las ramas y la comparación en los resultados entre ambos nos dará el beneficio y la seguridad que podemos esperar de este tratamiento experimental en relación al control. Y por lo tanto nos dirá si ese fármaco es útil o no en comparación con el control que estamos evaluando. En lo que se refiere a la participación de los pacientes, de los sujetos, de las personas
en los ensayos clínicos, sin ninguna duda, una de las dimensiones más importantes y que afectan directamente a los pacientes es la dimensión ética. Bueno, todo el mundo conoce los experimentos que hicieron los nazis sin ningún respeto por la dignidad de las personas que participaban, que fueron obligadas a participar en estos experimentos, tanto en adultos como en niños, y por lo tanto digamos unos estudios o unos experimentos que se consideraron totalmente contrarios a los derechos humanos, a cualquier dimensión ética de la práctica de la medicina y de la atención a los pacientes. Desgraciadamente, estos problemas, digamos, de tipo ético no se circunscribieron solo a los casos de los nazis. Es cierto que ha habido casos puntuales, pero ha habido casos importantes en otros momentos de la historia. Por ejemplo, el estudio del seguimiento de la sífilis no tratada, un estudio que se realizó en negros en Alabama, y que duró desde 1932 hasta 1972, a pesar de que y a los pacientes no se les trató, a pesar de que la penicilina estaba disponible para el tratamiento de la sífilis desde 1948. ¿Vale? Algo similar ocurrió con la prevención de la tuberculosis en Uganda en pacientes con VIH, como veis, también digamos, en minorías étnicas, en personas más vulnerables que pudieron encontrar en realidad. Así pues, digamos, esta dimensión ética obligó a desarrollar una serie de principios éticos que se basaron inicialmente en los resultados de los juicios de Nuremberg, que desembocó en el desarrollo, en la proclamación, la divulgación del Código de Helsinki sobre asistencia médica y sobre investigación, y luego diferentes obligaciones y de regulaciones sobre la realización de ensayos clínicos a nivel en Estados Unidos, en Europa y en España, fundamentalmente con diversos principios éticos que se establecieron en estos años. Estos principios éticos son 5 fundamentales. El principal y quizás o por lo menos uno de los más importantes, es el de autonomía. Es decir, el del respeto por las decisiones de las personas, de unas decisiones que deben ser obviamente informadas. Por lo tanto, ese es un principio que nunca es posible violar. El siguiente sería el principio de beneficencia, es decir, cualquier actividad que hagamos tiene que ir dirigido a beneficiar a los pacientes o en su conjunto o a los pacientes individuales. El tercero sería el principio de no maleficencia, es decir, no podemos, y este es muy importante, no podemos hacer daño en cualquier actividad que hagamos de investigación. Es decir, evidentemente en cualquier investigación existe un riesgo, como luego veremos, pero el primer criterio, uno de los principios éticos básicos, es que no se haga daño a los pacientes. Luego tendríamos el principio de justicia, es decir, que haya una imparcialidad en la distribución de cargas, es decir, no podemos cargar la realización de los ensayos clínicos en los pacientes más vulnerables, como ocurría, como hemos visto antes, en el caso de los negros en el seguimiento de la sífilis. Y por lo tanto, digamos, todos los pacientes deben ser tratados igualitariamente, todos los iguales deben ser tratados igualitariamente. Y finalmente, un derecho, digamos, o un principio ético básico, quizás un poco más reciente, es el derecho al mantenimiento de la intimidad. Es decir, a que los datos de los pacientes pertenecen a los pacientes y no se pueden hacer públicos ni se puede, digamos, comerciar, tratar con ellos sin su consentimiento y sin respetar las regulaciones que ya actualmente tenemos sobre
el tratamiento de los datos, especialmente datos de alta sensibilidad como son los datos de salud. Finalmente tendríamos la dimensión reguladora, que para los ensayos clínicos tenemos legislación española, no vamos a entrar en los detalles de cada una de ellas, legislación europea, que en realidad está, digamos, por encima de la legislación española. La legislación española lo que se ha hecho es adaptar a la legislación europea a la situación española desde que pertenecemos a la Unión Europea, y luego hay una serie de leyes que están asociadas a todas estas y que son también muy importantes, aunque sean no necesariamente, digamos, estrictamente dirigidas a los ensayos clínicos. Una es la Ley Orgánica de Protección de Datos, con su Real Decreto, y la Ley de Autonomía del Paciente, también, que tiene que ver fundamentalmente también con la asistencia sanitaria, pero también con la investigación. En definitiva, todas estas reglas o todas estas dimensiones éticas, también metodológica, pero sobre todo ética y reguladora, están dirigidas a proteger a los sujetos del ensayo, a los sujetos participantes de un ensayo clínico. De manera que los derechos, seguridad, dignidad y bienestar de estos sujetos deben de protegerse y deben de prevalecer sobre cualquier otro interés, sea el interés de la ciencia, sea el interés, por supuesto, económico o cualquier otro. Y obviamente los ensayos clínicos deben de diseñarse de manera que generen datos fiables y robustos que puedan ser utilizables para que las agencias reguladoras tomen una decisión sobre si una determinada intervención, un determinado medicamento puede ser autorizado para su uso y su prescripción habitual en la práctica clínica. Por lo tanto, esto requiere un procedimiento de autorización en la realización de cualquier ensayo clínico, una autorización previa con una revisión científica y ética por parte de las agencias reguladoras y por parte del comité ético, con el objetivo, como decía, de proteger a los sujetos del ensayo. Y, aunque hay excepciones, la mayoría de los estudios van a tener que ser autorizados por la Agencia Española de Medicamentos o Productos Sanitarios, y la mayoría también van a necesitar, aunque hay excepciones, dependiendo del riesgo y de la fase de ensayo clínico, ahí debe haber también un seguro de responsabilidad civil que protege de cualquier posibilidad que protege o que indemnizará de cualquier daño a los sujetos participantes en el estudio. Bueno, el desarrollo de un ensayo clínico es complejo, pero fundamentalmente podríamos decir que primero hay un desarrollo, hay un fármaco que ha alcanzado un desarrollo clínico o preclínico adecuado, determinado, en alguna de las fases. Este estudio necesita de un protocolo, de un cuaderno de recogida de datos. El protocolo va a ser aprobado por el CEIC y por la EMS, como hemos dicho, y se va a iniciar el ensayo con una serie de procedimientos que van a tener lugar durante todo el desarrollo del estudio, hasta que obtengamos los resultados. Y aquí tendríamos tres, es decir, evidentemente tenemos que asegurar la calidad metodológica del estudio, la calidad ética del estudio y la protección de los participantes, y la calidad de los datos que recogemos durante la realización del estudio. ¿De acuerdo? Esto significa que tenemos tres actores principales en un ensayo clínico. El promotor, es decir, que es quien pone en marcha el estudio, que puede ser una industria farmacéutica, puede ser un organismo público o privado de investigación, puede ser incluso el propio investigador que cree que debe de resolver determinadas preguntas relacionadas con la eficacia, seguridad de una determinada intervención, y decide hacer un estudio para confirmar o desechar o descartar que el fármaco o que la intervención sea beneficiosa.
Luego tendríamos el equipo investigador, que estará formado por un médico cualificado, enfermeras, gestores, farmacéuticos, etcétera. Y luego tenemos los sujetos del ensayo, que son nuestro interés de hoy principal, que pueden ser sanos, pacientes, niños, pacientes con autonomía reducida, etcétera. En cualquier caso, todo este proceso, todos estos actores, digamos, son supervisados por la agencia reguladora, como hemos dicho, y por el comité ético de investigación, que va a asegurarse de que todo este proceso es el adecuado y que el promotor presenta un protocolo de calidad, unos sistemas de recogida de datos que aseguren la calidad de los mismos, que el equipo investigador es el adecuado para realizar el estudio y que se protegen los derechos de los sujetos de los ensayos, de los participantes en el ensayo. Bien, pasamos a lo que sería lo que podríamos llamar el camino de un participante en un ensayo clínico. En esta parte a mí me gustaría dar algunos aspectos prácticos de lo que cualquier participante en un ensayo clínico se va a encontrar, ¿no? Por supuesto, primero el protocolo del ensayo clínico debe ser revisado y autorizado por el comité ético y la agencia reguladora. Luego vamos a tener un proceso de reclutamiento, es decir, de búsqueda de pacientes que pueden entrar en el estudio o de los pacientes que desean entrar en un ensayo clínico concreto. Una vez que tenemos un periodo de pre-reclutamiento o de preselección de los pacientes si cumplen los criterios de selección adecuados, serán incluidos en el estudio después de que hayan dado su consentimiento a participar en el estudio clínico, y los pacientes serán aleatorizados a los tratamientos en estudio. Y luego, durante el estudio, pues se tendrán que tomar la medicación o recibir la intervención del estudio, realizar las visitas y evaluaciones que estén previstas en el protocolo, hacer una visita final de seguimiento, se realizará un análisis y se finalizará el estudio. Como hemos dicho antes, hay unas autorizaciones previas por parte de la agencia que trata de proteger a los participantes y tener garantías de credibilidad de los resultados obtenidos, y las autorizaciones previas también por parte del comité ético de investigación. La función del comité ético de investigación es vital porque es el que fundamentalmente va a proteger o va a mirar por la protección de los sujetos participantes. Así, sus funciones van a ser valorar la idoneidad del investigador y la factibilidad del proyecto, evaluar aquellos aspectos metodológicos, éticos y legales del protocolo y del ensayo clínico que se va a llevar adelante para asegurarse de que son correctos. Tiene que evaluar el contenido y la forma del documento de información, luego entraremos en algunos detalles sobre esto, de manera que dé una información correcta que permita que el paciente pueda decidir de manera autónoma y libre e informada sobre su participación en el estudio. Debe hacer una evaluación del balance beneficio-riesgo del estudio para que éste no sea muy desfavorable, emitir un informe de evaluación y velar por la confidencialidad y el seguimiento de los proyectos que aprueba. ¿Y qué es lo que evalúa? En términos, digamos, un poco más concretos. Lo primero es cuál es la práctica habitual en estos pacientes, porque digamos, los pacientes no se pueden ver privados del beneficio de la práctica habitual en términos generales, o por lo menos habitual, digamos, no de manera que les afecte a su salud. ¿Cuál es la diferencia que supone el ensayo? Es decir, ¿qué es lo que aporta el ensayo a la hora de determinar la eficacia y seguridad de la intervención que queremos evaluar? ¿Cuáles son los riesgos y las molestias que los sujetos de participantes van a tener durante el desarrollo de este estudio, de manera que no sean excesivos ni los riesgos ni tampoco las molestias, es decir, que sean las necesarias para llevar a buen fin el estudio? Luego debe de valorar qué expectativa de beneficio hay para el paciente, si es que hay alguna, cuál es la repercusión clínica
de si hay un placebo o si se utiliza el placebo de manera que esta utilización del placebo no perjudique al paciente, cuál es la experiencia del investigador principal y de los colaboradores, y si el centro en el que se realiza el estudio cuenta con las garantías suficientes para realizar adecuadamente el estudio y para garantizar la seguridad de los participantes, ¿vale? Y, por supuesto, también tiene que evaluar si se le explica al paciente de forma comprensible en qué consiste el estudio. Bien, el siguiente paso sería, puesto que hemos tenido ya la aprobación del protocolo y del estudio, cómo yo, participante, accedo o puedo acceder a participar en un ensayo clínico. No cabe la menor duda de que hay pacientes que desean entrar en ensayos clínicos, bien porque no tienen otra alternativa, bien porque las alternativas existentes son incómodas, les producen efectos adversos o por cualquier otra razón. Esta, digamos, actitud proactiva de los pacientes en algunos casos o en muchos casos lleva a que el rol del paciente haya cambiado en los últimos años de manera importante y que cada vez más se le vea como el centro de la investigación, como es, por supuesto, a largo plazo el objetivo de obtener una investigación, pero también se le ve ya como el centro de la propia investigación, como un actor más dentro de la propia investigación. Y eso es un aspecto que me parece muy importante. Por supuesto, si deseamos entrar en un ensayo clínico, podemos encontrar cómo participar en ensayos clínicos en páginas web de empresas farmacéuticas. La mayoría o muchas de ellas tienen webs que explican los ensayos clínicos que realizan, cómo se pueden, en qué consisten, en un lenguaje accesible para todo el mundo, y qué ensayos clínicos se puede un paciente concreto participar y cómo acceder a ellos. Hay también sociedades científicas. Por ejemplo, yo aquí he traído dos ejemplos de una sociedad de hematología y hematerapia, de un portal de información para enfermedades raras y medicamentos huérfanos, en los que también podemos encontrar y buscar información sobre ensayos clínicos que nos puedan interesar como pacientes. Por ejemplo, en las enfermedades raras es bastante claro, en el sentido de que en muchas ocasiones hay pocos fármacos disponibles, o estos son muy caros, o digamos no hay unas alternativas muy claras de beneficio muy claro para este tipo de pacientes. Por supuesto, esto también ocurre en enfermedades hematológicas, en cáncer, etcétera, etcétera. Hay otras fuentes, como pueden ser los institutos de investigación de hospitales. Este sería el nuestro, la unidad de ensayos que tenemos en la Facultad de Medicina, en la que también hay instrucciones sobre cómo participar, cuándo participar, cómo se puede acceder a participar en ensayos clínicos, en este caso en ensayos clínicos de fase 1. También tenemos, digamos, organismos públicos que dan esta opción de buscar ensayos clínicos de diferentes tipos. Por ejemplo, el Portal de Investigación de Salud de Castilla y La Mancha, o ya a nivel nacional el Registro Español de Estudios Clínicos, en el que se puede buscar los ensayos clínicos que están activos y que podríamos estar interesados en participar en ellos. Nos darán información básica sobre el diseño, sobre los criterios de selección o qué tipo de pacientes se están buscando, cómo se evalúan y dónde se realizan estos ensayos. Y finalmente, pues podemos encontrarlos hasta en periódicos, en revistas, en páginas web, en Twitter. Me he cruzado alguna vez o en Instagram solicitando que si te interesa participar en un ensayo clínico sobre un determinado tipo, ¿no? En este caso era para el insomnio. Yo he visto pues, para varias cosas, desde audífonos hasta dietas, o puede encontrar
en cualquier caso. En cualquier caso, todos estos anuncios concretos para un estudio específico tienen que ser autorizados por un comité ético y tienen que contener una información que esté, digamos, acorde con el protocolo y con los criterios éticos establecidos por los comités. Y finalmente, quizás la vía más habitual de que un paciente acceda a un ensayo clínico es que le haga una propuesta un médico investigador que está interesado en una investigación y que conoce a sus pacientes y sabe cuáles podrían ser participantes de un ensayo clínico concreto. En este sentido, bueno, este es un estudio, está en inglés, pero espero que no sea ningún problema, que es bastante fácil de ver y si no, pues ahora lo explicaré un poco. Este es un estudio que hicieron varios años en Estados Unidos. Es un estudio con muchos participantes, con unas encuestas muy importantes en diferentes rangos de edad y en diferentes años, en el que se preguntaban diferentes preguntas. Veremos varias diapositivas sobre este estudio. En esta diapositiva, en esta tabla, lo que los autores buscaban es cuáles eran las mejores maneras de que los pacientes consideraban que eran las más adecuadas para darles información sobre investigación clínica. ¿De acuerdo? Y como se puede ver aquí, la información por parte de los médicos era considerada la vía más adecuada, la óptima, por decirlo así, aunque hay diferencias entre las diferentes edades. También aceptaban con un porcentaje bastante elevado, casi del 50%, la información en la consulta del médico, aunque no se la diera directamente el médico, pero pudiera darse por algún colaborador o a través de información que estuviera en la consulta. Y luego con un poco menor de aceptación, otros aspectos como pueden ser programas educativos o educativos en el hospital generales o a nivel de los centros educativos. Una vez que el paciente, digamos, accede o tiene la posibilidad de acceder a un ensayo clínico, lo primero es ver si ese paciente tiene unos criterios, una preselección de estos criterios que puedan hacer pensar que podría entrar en el ensayo. Esta información viene de EUPATI, que es una asociación europea, una organización que agrupa a pacientes que están interesados en la participación en ensayos en investigación y en asistencia clínica, y que indica la información que este tipo de información o de anuncios o de información que podemos encontrar a la hora de que se nos ofrezca un ensayo, la participación en un ensayo clínico, la información que debería incluir. Por supuesto, los datos de contacto con la organización que va a realizar el ensayo clínico, el hospital o el centro que sea, indicar qué enfermedad se va a estudiar y la finalidad del ensayo, resumir muy brevemente los criterios de selección, los beneficios que se pueden esperar, el tiempo necesario para la realización del ensayo y mencionar los grupos de pacientes que prestarán asistencia a los pacientes durante la preselección, si es que esto procede. Es decir, esta información es la que puede hacer que un paciente se dirija a un centro para decir quiero participar en un ensayo clínico. Lo que no debe de incluir, lo mismo que el consentimiento informado, es que no debe prometer ningún resultado satisfactorio o una cura para la enfermedad, no deben ser coercitivos, obviamente, y debe indicar el fármaco que se va a probar es seguro o funciona, en qué situación de desarrollo está este fármaco para que el paciente pueda pensar si le parece un riesgo alto o no en función de los datos que se tienen del ensayo.
Una vez que el paciente ha llegado a la consulta, dice que quiere participar o que podría querer participar, el siguiente paso es que dé su consentimiento informado. El consentimiento informado es un proceso en el cual un voluntario, un sujeto, confirma voluntariamente su decisión de participar en un ensayo clínico después de haber sido informado debidamente de todos los aspectos relevantes del ensayo y que son relevantes para la decisión de participar del sujeto. Esto, lógicamente, requiere que este consentimiento informado lleve anexo un documento con toda la información necesaria para que el paciente pueda tomar una decisión informada, autónoma y libre, ¿vale? Y además este documento estará escrito, estará firmado y fechado, si el paciente acepta entrar en el estudio. ¿De acuerdo? Y el principal, digamos, el fundamento ético para este consentimiento informado es la garantía de que hay un respeto por la autonomía de los pacientes y que pueden decidir libremente su participación en el mismo. De esta manera, el investigador debe informar de manera completa al sujeto de todos los aspectos pertinentes del ensayo, debe de hacerlo en un lenguaje que sea comprensible por parte del paciente, adaptado a la situación, a la educación, a los conocimientos del paciente. Por supuesto, no debe de ser técnico, sino práctico. El investigador debe dar la oportunidad y tiempo suficiente para preguntar todos los detalles del ensayo, debe de darle la información escrita y darle tiempo para que la pueda leer, asimilar y hacer las preguntas que considere necesarias. Esto normalmente se hace de manera que se le da el informe y el paciente se va, puede consultar con su familia, puede leer el informe, puede consultar con otras personas y volver un día más tarde o varios días más tarde para decidir y comunicar si quiere participar o no en el ensayo. Por supuesto, se debe de responder de forma satisfactoria a todas las preguntas del sujeto que va a participar en el ensayo y, como hemos dicho, debe firmarse y fecharse el documento. Es muy importante que si el sujeto es incapaz de proporcionar el consentimiento informado, lo haga su representante legal. Esto puede ocurrir en pacientes que no tienen la posibilidad de dar un consentimiento en ese momento, como puede ser un paciente que esté inconsciente o que esté en una situación crítica, o bien porque el paciente no es capaz de hacerlo, por ejemplo, si tiene una demencia, o bien porque el paciente es menor y por lo tanto no tiene la autonomía suficiente y es el representante legal el que tiene que dar este consentimiento informado. Así pues, este consentimiento informado debe tener la siguiente información. Que el ensayo representa una investigación, debe de declararse el objetivo del ensayo, debe de especificarse los tratamientos del ensayo y la probabilidad de asignación aleatoria para cada tratamiento, los procedimientos que se van a seguir, incluyendo los procedimientos invasivos, las responsabilidades que adquiere el sujeto cuando acepta entrar en el estudio, y todos aquellos aspectos del ensayo que sean experimentales, incluso aunque no sea el tratamiento. Por ejemplo, si hay alguna exploración que no es de rutina, el paciente también debe de informársele que esa exploración, un TAC, una arteriografía, cualquier exploración que no es de rutina y por lo tanto que es propia del ensayo clínico. Por supuesto, se le deben de advertir de los riesgos conocidos, de los inconvenientes, de los beneficios razonablemente previsibles, de lo que se conoce y de lo que no se conoce de la intervención que le estamos proponiendo para participar. También se le debe de dar información detallada de los tratamientos o procedimientos alternativos con sus riesgos y beneficios, de los comparadores, de lo que hay en la práctica clínica habitual que se le podría dar si no entrase en el ensayo o si es el control del ensayo clínico que con el que vamos a tratar. Si hay una indemnización en caso de perjuicio y de qué tipo, esto es muy importante
debe indicarse que la participación es voluntaria y que el paciente puede retirarse cuando quiera, que va a haber monitores, auditores, autoridades competentes que pueden tener acceso a la historia clínica y que se le informará si hay datos nuevos durante el desarrollo del ensayo clínico que le puedan hacer cambiar su decisión de participar. ¿Vale? Esta parte de que puede retirarse cuando quiera es muy importante. ¿De acuerdo? Debe de conocer también quién es el promotor del estudio, las personas de contacto, es decir, los investigadores, y la duración del estudio. Bueno, este es el inicio de una hoja de información, en este caso para una vacuna que hicimos en el hospital, de un estudio que hemos hecho en el hospital. Como se puede ver, toda esta información previa, en este caso, como pueden ver aquí, ocupa 22 páginas. Esto puede ser un inconveniente, pero es digamos, una información que trata de ser completa, de manera que el participante pueda acceder a toda la información necesaria para tomar una decisión. ¿Cuáles son los aspectos sobre los que los pacientes desean ser informados cuando se le propone participar en un estudio? Pues estos son los más importantes. Es un estudio publicado en el British Medical Journal en el 2012 y los participantes, curiosamente, estaban muy interesados en la diseminación de los resultados, es decir, en cómo se van a publicar, quién los va a conocer, cómo se van a dar a conocer los resultados. Esto tendrá relación también con lo que veremos después de las motivaciones de los participantes en un ensayo clínico. Por supuesto, desean saber el objetivo del estudio, la duración de la investigación, este es el porcentaje de pacientes, los beneficios potenciales. Otro aspecto importante y que actualmente no está totalmente explícito en los consentimientos, que es el conflicto de interés del investigador. Al 48% les gustaría saber cuáles son los conflictos de intereses del investigador en relación, por ejemplo, con el promotor o con otros aspectos que supongan un conflicto de interés y que puedan afectar a la actividad del investigador, sobre la confidencialidad y la voluntariedad también de participar en el estudio. Una vez que el paciente ha dado el consentimiento para entrar en el estudio, lógicamente tiene que ver comprobarse si cumple todos los criterios de selección de la muestra, puesto que de los participantes, puesto que algunos de estos criterios de selección pueden incluir alguna actividad propia del ensayo y en ese caso siempre se debe de hacer esta actividad después de que el paciente ha dado su consentimiento. Dependiendo del estudio que sea, los criterios de inclusión y de exclusión del paciente pueden ser muy diferentes. Va a depender mucho del tipo de estudio. Incluirán aspectos relacionados como la edad, la definición de la enfermedad y los criterios diagnósticos, el estadio de la enfermedad, qué criterios analíticos o de imagen hay, etc. ¿Vale? Y los criterios de exclusión que normalmente van a ser criterios de seguridad. Bien, una vez que ha entrado el paciente en el estudio, va a tener una trayectoria que puede ser más o menos larga dependiendo del estudio. Una vez que ya se le ha seleccionado, va a tener el periodo de tratamiento y un periodo de seguimiento normalmente a largo plazo, que puede durar diferentes tiempos y que se realizará después de terminado el estudio. Siempre va a haber un periodo que puede ser de semanas, meses o años, dependiendo del estudio, para asegurarse de que el paciente no ha tenido ningún problema asociado al fármaco, a la intervención experimental que se le ha administrado. Igualmente va a tener que hacer una serie de visitas a lo largo del tiempo, que pueden ser más o menos frecuentes y que pueden durar más o menos tiempo, dependiendo del tipo de estudio que sea. En cada visita va a tener una serie de comprobaciones, de analíticas, de anamnesis, de comunicación de eventos adversos, de reacciones adversas que ha podido presentar, etcétera, etcétera. Todo esto será muy variable dependiendo de los estudios, pero es muy importante que el paciente que entra en un ensayo clínico sea muy consciente de todas estas visitas que va a tener que realizar, porque suponen ir al hospital, analíticas, exploraciones,
etcétera, etcétera. Por lo tanto, es muy importante que sea consciente de todo ello. Y también es consciente y se le debe indicar y tiene que conocer las pruebas y evaluaciones que se le van a realizar de todo tipo, ¿vale? Bien, dentro de lo que es la participación de los pacientes en ensayos clínicos, un aspecto que me parece muy relevante, o varios aspectos. El primero sería las motivaciones y actitudes que tienen los participantes en relación a los propios ensayos clínicos. ¿Cuáles son los factores que influyen en la participación en los ensayos clínicos? Pues son muy variados. Por ejemplo, puede ser que el paciente tenga algún beneficio del ensayo clínico o que perciba que puede obtener algún beneficio. Por ejemplo, cuando no hay un tratamiento que se le va a hacer o cuando, por ejemplo, el seguimiento que se le va a hacer de la patología va a ser mejor, más estrecho que en la práctica clínica habitual. Por supuesto, en algunos ámbitos el coste puede ser un aspecto importante. En nuestro medio normalmente no lo es porque las intervenciones terapéuticas suelen ser gratuitas, por lo menos en medicamentos y en la mayor parte de las intervenciones que cubre el Sistema Nacional de Salud, pero en otros países o para otras intervenciones el coste puede ser un aspecto muy importante. Luego, obviamente, los riesgos que asume es un factor que influye mucho en si el paciente decide participar o no. Hay un porcentaje importante, bueno, del 12%, que luego veremos que esto es quizás un poco mayor, de altruismo, es decir, de participar porque quieres beneficiar, digamos, al conocimiento o facilitar el avance en el conocimiento de la ciencia. Y luego hay otros aspectos menos relevantes, como pueden ser factores que están relacionados con la comunicación o con la influencia que pueda ejercer el médico del paciente. Nosotros hicimos un estudio en el año pasado en estudios de profilaxis de COVID-19, en el que preguntábamos las motivaciones para participar en los estudios. Este era un estudio hecho en personal sanitario, así que teníamos médicos y enfermeras y, bueno, ellos aproximadamente el 50% decían que participaban por facilitar el conocimiento científico, un 20 o 25% por si el tratamiento le podía prevenir la aparición de la infección o bien por tener acceso rápido a determinadas pruebas sobre el haber pasado o no la COVID. Este es el estudio que he mencionado anteriormente sobre los factores que eran más importantes para los pacientes para participar y como se puede ver aquí hay un número de pacientes muy alto, un número de encuestas. Como se puede ver, el 75%, entre el 75 y el 80% lo valoraban como los factores más importantes, los riesgos potenciales y beneficios, como luego el objetivo del ensayo clínico, el tipo de procedimientos médicos que se utilizaban influían también en su decisión de participar o no, la confidencialidad de los datos, la localización del paciente, del médico en relación a donde vivía o donde se le asistía al paciente, el coste potencial de los estudios. Este estudio está hecho en Estados Unidos, donde muchos pacientes pueden no tener acceso a algunas terapias y que en práctica clínica habitual y sí en ensayos clínicos. Como se puede ver, hay una variedad de razones por las cuales los participantes digamos, una serie de factores que los participantes consideran a la hora de tomar la decisión de participar o no en un ensayo clínico. En cuanto a los aspectos, digamos, que en la experiencia de los participantes en los ensayos clínicos consideraban de diferentes aspectos a la hora del desarrollo del ensayo clínico, vemos cómo en diferentes grupos de edades hay diferencias importantes entre los diferentes factores, pero, por ejemplo,
aproximadamente el paciente el 20%, el 21% de los pacientes más jóvenes consideraban algo muy difícil comprender el consentimiento informado. Veían que las visitas eran un incordio para su rutina diaria. En cuanto a si estarían dispuestos a participar de nuevo, pues por ejemplo en los pacientes más jóvenes era aproximadamente del 50% y de los mayores eran más alto, del 69-65%. El porcentaje de pacientes que consideraban que el gasto de tiempo era alto, pues no es muy alto, el 15%, el 5% entre los mayores de 65. También la pérdida de trabajo, los inconvenientes asociados al trabajo también es bastante variable. Entre los jóvenes, lógicamente, es mucho más, alteran mucho más todos estos aspectos que en los pacientes más mayores. Y en cuanto a los, digamos, deseos o los deseos de compartir los datos de los ensayos clínicos. Como decía antes, hay uno de los aspectos dentro de los ensayos clínicos que es importante, que es el compartir los datos de salud de un paciente para que sean útiles para la investigación, ¿no? En este caso, los participantes veían con bastante probabilidad de que estaban dispuestos a compartir estos datos por diferentes razones, ¿no? Por ayudar a otros pacientes y grupos de pacientes, para resolver problemas de salud, para la investigación que pudiera ayudar a otros, para resolver cuestiones científicas concretas que pudieran ser útiles para otros pacientes, etcétera. Es decir, la mayoría de los pacientes están deseosos, o en bastante proporción deseosos de compartir sus datos clínicos si son para beneficiar a otros grupos de pacientes, a otros grupos de pacientes, ¿vale? Y obviamente hay cosas con las que los pacientes se encuentran satisfechos y que están dispuestos a participar en los ensayos, a proporcionar sus datos clínicos, etcétera, para beneficiar a otros. Pero también hay una serie de problemas que los pacientes citan como razones para abandonar los estudios. Como he dicho antes, un paciente que participa en un ensayo clínico puede dejar el ensayo clínico cuando quiera y no se le pueden pedir explicaciones y no deben de ser penalizados por ello. Y por lo tanto hay un porcentaje, dependiendo del tipo de estudio, que abandona los estudios. Los problemas más comunes que los pacientes citan para este abandono son fundamentalmente de tipo práctico. Fundamentalmente los conflictos con su horario, los viajes a ubicaciones específicas que son incómodas para ellos, el que no puedan viajar físicamente a un sitio concreto, los problemas financieros por el trabajo, por los gastos que conlleva el estudio, porque sienten que no se les hace aprecio a la hora de participar, porque olvidan sus citas, también por miedo y ansiedad en cuanto a la hora de estar en un ensayo clínico, que le puedan tocar un placebo, que pueda tener riesgos elevados, etcétera, y también por no comprender completamente las expectativas puestas en ellas, es decir, que no tengan una información clara sobre lo que se espera de ellos, sobre los beneficios del estudio y qué es lo que se espera obtener del mismo. Y para mejorar este compromiso de los pacientes, pues obviamente tenemos que intentar alterar y salvar estas barreras. Y entre estos métodos de salvar estas barreras tendríamos involucrar a los pacientes y a las asociaciones de pacientes desde el principio de los ensayos clínicos, que los pacientes se sientan escuchados, valorados y apoyados en todo momento durante el desarrollo del estudio, que haya un soporte con logística para viajes, gastos, etcétera, y que pueda haber una cierta remuneración, reembolso de estos viajes y gastos. He de decir que en los ensayos clínicos a los pacientes no se les paga.
En todo caso, a los voluntarios sanos se les puede pagar por la ocupación de su tiempo, pero a los pacientes que participan en ensayos clínicos solo se les reembolsa viajes y gastos, nunca por participar en el estudio como tal. Es importante utilizar un lenguaje accesible y fácil a la hora de comunicarse con los pacientes durante el desarrollo, en el consentimiento informado y durante el desarrollo del estudio. Y, en definitiva, se trata de empoderar a los pacientes y de darles cancha para su participación en los estudios. ¿Qué beneficios y riesgos tiene la participación en los ensayos clínicos? Bueno, hay diferentes estudios. Este estudio es el que mencionábamos anteriormente y los beneficios que los pacientes que han participado en los ensayos clínicos mencionan con mayor frecuencia son los beneficios para uno mismo y los beneficios sobre todo para el avance de la ciencia, ¿vale? Estos son los beneficios más importantes que mencionan en las encuestas. El avance de la ciencia, el mejorar la vida de los otros y el mejorar mi propia enfermedad. Y los riesgos, lógicamente, la palma se la lleva los posibles o la posibilidad de que haya efectos adversos, ¿vale? Y los riesgos para mi salud en términos globales. ¿De acuerdo? En relación a la posibilidad de recibir placebo o un fármaco inactivo, como veis, el porcentaje de preocupación es relativamente más bajo, alrededor del 10%. Es decir, no es una cosa que preocupe excesivamente en la mayor parte de los casos. En cuanto a los beneficios objetivos sobre la enfermedad, hay varios estudios, hay diversos estudios, siento que la mayoría sean anglosajones, en España tenemos bastantes menos de esto. Hay varios estudios que demuestran, por ejemplo, en este caso, cómo los ensayos clínicos mejoran la salud, los resultados de salud en la salud de las mujeres, ¿vale? De manera que las mujeres que participan en ensayos clínicos, como promedio, tienen unos mejores resultados de su enfermedad en comparación a aquellas pacientes que no están en ensayos clínicos. Esto también se ha visto en ensayos clínicos en pacientes que participan en ensayos clínicos de fase 1 de oncología, aunque aquí el beneficio obviamente es menor, pero sí que el estudio concluye que los ensayos son seguros y están asociados con un beneficio clínico en una proporción de pacientes. Hay otros, como donde hablaba de empoderamiento de los pacientes, es que hay otros aspectos de la participación de los ensayos clínicos, no solo como sujetos participantes, que me parece importante mencionar. El primero de ellos es la participación de los pacientes en los comités de ética de los ensayos clínicos. Actualmente en los comités de ensayos clínicos debe haber al menos un miembro lego de este comité, que puede ser un paciente, puede ser, normalmente puede ser un abogado, puede ser un paciente entrenado. Ahora la mayoría de los comités tienen pacientes, tienen una persona, no un paciente, sino una persona no lega, no médico, no enfermera, no farmacéutico, que no tiene nada que ver con la investigación o con la asistencia sanitaria. Y la participación de estas personas en los comités de ética de ensayos clínicos es muy importante porque pueden ayudar a una mejor evaluación, percepción del beneficio-riesgo, es decir, pueden dar su impresión sobre el beneficio-riesgo del ensayo como una persona lega, no como alguien interesado en la investigación. Puede hacer una evaluación más apropiada de la carga de las visitas, de las pruebas complementarias, de si le parece, si son excesivas o no, etc. Puede tener una mejor evaluación de cómo se están protegiendo los datos de los pacientes, de los participantes y también de los conflictos de intereses que puedan surgir a la hora de realizar el ensayo clínico. También va a tener una visión con menos conflicto que investigadores, médicos, enfermeras, etcétera, sobre la revisión de los aspectos técnicos y puede dar una opinión mucho más cercana a los pacientes del consentimiento informado.
de la dificultad de la comprensión, de si realmente da la información necesaria para que el paciente pueda decidir con autonomía, si hay algún factor que pueda inducir a la participación, cosa que no debe de ocurrir, y si qué tipo de pacientes pueden necesitar proporcionar un asentimiento, por ejemplo, el caso de los menores, o necesitar además un asentimiento, además de el consentimiento y el consentimiento por parte del tutor, de los padres, del tutor, del menor. También es muy importante que los pacientes participasen en el desarrollo de un ensayo clínico. Esto es menos común, pero cada vez más, sobre todo en los ensayos clínicos que son promovidos por los organismos públicos, se exige que los pacientes participen en el desarrollo de un ensayo clínico, desde su concepto hasta la evaluación de los resultados. Y esto es porque esto es una manera de acercar la investigación a las necesidades de los pacientes. Por ejemplo, en el caso del concepto o del diseño, la percepción del médico y de los investigadores y del paciente sobre la bondad de los resultados esperados puede variar. Y por lo tanto es muy importante que los pacientes den una opinión sobre este aspecto, así como de los riesgos aceptables, por ejemplo. También ya hemos mencionado lo de las visitas, si la evaluación de la calidad de vida es importante o no en una determinada patología, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en todo este proceso es importante que los pacientes participen desde el diseño hasta la evaluación, diseminación de los resultados, la información a los participantes de los resultados de los ensayos clínicos, algo que con frecuencia no se hace, es decir, informar a los participantes del ensayo cuál ha sido el resultado de la investigación en la que han participado y cómo se van a diseminar esos resultados, puesto que si asumimos que una de las motivaciones para participar en un ensayo clínico es el beneficio del avance de la ciencia y el beneficio que puedan obtener otros pacientes de ese estudio, es importante que los pacientes conozcan cómo se van a diseminar esos resultados. Por lo tanto, es importante que los pacientes participen en la evaluación y desarrollo de estos ensayos clínicos, puesto que los pacientes tienen conocimientos, perspectivas, experiencias que son únicos y que contribuyen a las deliberaciones éticas. Por otra parte, tienen los mismos derechos, puesto que participan en los ensayos y son parte de ellos, tienen los mismos derechos que otras partes interesadas, investigadores, promotores, comités éticos, etcétera, de tener acceso a participar en estos ensayos clínicos. Por supuesto, la participación del proceso del paciente en el proceso de revisión va a contribuir a la equidad de la investigación, de manera que se puedan comprender mejor las necesidades de los pacientes y que estos se equilibren con los requisitos de la industria, de las agencias reguladoras, a la hora de llevar adelante un ensayo clínico. Y, en definitiva, es importante para que pacientes, comités de ética e investigadores trabajen juntos en el mejor beneficio de los pacientes actuales y futuros. Y hasta aquí mi exposición. Si tenéis alguna pregunta, algún comentario, pues estaría encantado de poder comentarlo. Bien, pues muchas gracias, Antonio. Nos ha parecido muy interesante la exposición. Carmen Caballero, cuando quieras puedes activar tu micrófono y puedes preguntar si quieres. Bueno, pues yo quería preguntar si tenéis mucha dificultad porque, puesto que has dicho que los pacientes del ensayo clínico pueden abandonarlo en cualquier momento, si tenéis que ampliar mucho el número de pacientes pensando ya en los que van a dejar el ensayo.
Sí, No sé si a ver, normalmente cuando se diseña un ensayo clínico y se calcula el número de pacientes que vamos a necesitar, ya se calcula, dependiendo de la patología, se calcula el número de pacientes que van a abandonar el estudio, que lo abandonarán bien por razones voluntarias, bien por razones de seguridad, bien por cualquier otra circunstancia. Sabemos que el porcentaje de abandonos de los estudios, dependiendo de las patologías, varía bastante, pero en general se admite que porcentajes menores del 20% son razonables y son asumibles. Ajá. ¿Vale? Y por Y supuesto, normalmente se tiene en cuenta este porcentaje antes de, o sea, cuando se calcula el número de pacientes que van a ser incluidos en el estudio. O sea, que si piensas en 100 ya lo empiezas con 120 mínimo, digamos. Eso es. Es decir, si matemáticamente necesitas 100 para encontrar diferencias entre los tratamientos, pues ponemos un 10%, un 20% más. Normalmente esto, para muchas patologías, ya sabemos más o menos cuál es el porcentaje de pérdidas que tenemos a lo largo de un estudio. Ajá. Muchas gracias, Carmen. Vicente Asín, cuando quieras. Vale. Muchas gracias, Antonio, por tu interesantísima exposición sobre un tema al que yo en especial he tenido acceso en una ocasión que me invitaron a participar en un ensayo clínico y bueno, pues no estaba yo en esos momentos en condiciones de participar, pero tampoco tenía conocimiento de que que era tan complejo y que estaba, digamos, tan extraordinariamente estructurado y preparado, ¿no? Yo tenía tres preguntas en torno a lo que has dicho. La primera es si todo este complejo protocolo de desarrollo de los ensayos clínicos está universalmente aplicado o solo lo aceptan los países occidentales, fundamentalmente los europeos y Estados Unidos y países conexos. Es decir, si en China y Rusia, por ejemplo, pues también siguen este protocolo o van por otra vía. Hay una conferencia internacional de armonización para investigación de clínica, fundamentalmente investigación con medicamentos, que está firmada y desarrollada por los países fundamentalmente occidentales y Japón, y que permite que los datos generados, por ejemplo, en Estados Unidos, sean válidos en Europa y viceversa, y también en Japón, con algunas matizaciones. Por lo tanto, esto es lo que hace que, por ejemplo, estudios o desarrollos hechos en otros países puedan no ser fácilmente aceptados por las agencias reguladoras americanas, europeas y japonesas. ¿De acuerdo? Eso explicaría que las vacunas rusas y chinas del COVID-19 no estén de momento aceptadas en Europa. Sí, esa es una parte de la explicación, no sé si toda, pero desde luego una parte, porque, bueno, primero, la vacuna rusa no ha sido presentada a la Agencia Europea para su aprobación, y segundo, no sabemos si se ha realizado con los controles que la Agencia Europea, la FDA, la americana, exigen a la hora de realizar y de comprobar los resultados de los ensayos clínicos. Igualmente, la posibilidad de que estas agencias auditen, mejor dicho, inspeccionen los datos y los resultados de estos ensayos clínicos. ¿Vale? Es decir, nosotros, los que estamos dentro, los países que estamos dentro de esta conferencia internacional de armonización, digamos que hemos llegado a un acuerdo, se ha llegado a un acuerdo de los requisitos para reconocimiento mutuo y de los ensayos clínicos y se consideran válidos en todo este ámbito. Vale. La segunda pregunta tenía que ver con los principios éticos por lo que se rigen estos ensayos clínicos que has expuesto al principio
yo quería preguntarte, no he visto entre esos principios éticos que se diga en ningún momento que no se puede pagar a nadie por prestarse a un ensayo clínico. Entonces, de la misma manera que no se puede cobrar por ser donante de sangre o por ser donante de órganos, entiendo que tampoco se puede cobrar por participar en un ensayo clínico. Así es. Claro. Salvo los voluntarios sanos en los estudios de fase 1, que normalmente son compensados por el tiempo que han gastado. Es decir, si están 5 días ingresados, 6 días ingresados, pues se les paga una cantidad. Una cantidad que no es muy grande y que el comité debe de valorar si induce a la participación. Es decir, asumir más riesgos de los que asumirías en condiciones normales. A los pacientes nunca se les paga, solo se les compensa por los gastos. Por ejemplo, si tienen que coger un taxi o si tienen que comer en el hospital, en la cafetería del hospital y tienen que pagar por ello o cosas similares. Si no, pero nunca se les paga por participar. Vale, gracias. Y la tercera y última, ya acabo. Has citado que hay varios portales de acceso voluntario a ensayos clínicos. Has citado en concreto el Registro Español de Ensayos Clínicos y otros. ¿Ha habido en relación con el COVID-19 acceso de voluntarios a que se les ponga la vacuna? Hasta lo que yo sé, a través de esos registros, por ejemplo, nosotros en los ensayos clínicos que hemos hecho de vacunas, no, porque hemos utilizado otras vías de comunicación a nivel interno dentro del hospital y a nivel externo. Esta comunicación, este tipo de comunicaciones, sea un anuncio, sea un cartel en la universidad o en el hospital, tienen que ser aprobados por el comité ético. Nosotros hemos incluido en uno de los estudios más de 900 pacientes, más de 900 sujetos, casi 1000, y esto se ha conseguido, digamos, no a través de estos registros, sino a través de otros medios de comunicación o de oferta de participación. En este caso era relativamente o más sencillo, precisamente por ser la vacuna del COVID, ¿no? En el caso de los registros, quizás los usuarios más importantes de estos registros son dos tipos de personas. Primero, o que son, digamos, en la misma situación, que son pacientes o médicos que para procurar una alternativa de tratamiento cuando ya no hay otra alternativa, buscan un ensayo clínico que pueda ser útil o que pueda favorecer el conocimiento de un nuevo tratamiento. Por ejemplo, tratamientos para el cáncer, tratamientos para enfermedades raras, tratamientos para enfermedades como el Alzheimer o enfermedades normalmente graves. Estos registros para eso sí se utilizan bastante. Muchas gracias. Nada. Muchas gracias, Vicente. Isabel, cuando quieras, por favor. Isabel Tur. Sí. Vale, gracias. Buenas tardes. Yo quería hacerte una pregunta que es un poquito curiosa. Yo he visto que para entrar en has explicado que para entrar en un ensayo tiene que haber un consentimiento informado. Eso es. Si tú estás bien, lo puedes firmar tú, pero puede ser que necesites un tutor o alguien que lo firme por ti. En ese caso, ¿es el tutor el que recibe todas las informaciones de cómo va el ensayo y el que controla en cierta medida si en algún momento hay que abandonarlo o no? Sí, depende mucho de la situación del paciente. Quiero decir, no es lo mismo, por ejemplo, imaginemos a alguien que tiene una autonomía disminuida por un déficit intelectual, ¿de acuerdo? Va a tener un tutor probablemente.
ese tutor puede decidir que el paciente participe. Pero si el propio paciente muestra una actitud, digamos, que no acepta las intervenciones, las visitas, las extracciones o lo que sea, lógicamente el tutor debería de rechazar esa participación o proponer la retirada del estudio. Pero en términos legales es el tutor el que tiene esa potestad, ¿vale? Vale. En el caso de los menores, dependiendo de la edad, es decir, desde luego a partir de los 10-12 años, los menores deben de asentir, es decir, deben de aceptar participar en el estudio, aunque no firmen el consentimiento y aunque se necesite también el consentimiento de sus tutores, de sus padres o del tutor que corresponda, ¿vale? Vale, y la segunda pregunta, hace poco tuvimos, bueno, ha salido la ley de la eutanasia o la ley del testamento vital, y entonces yo querría saber si, por ejemplo, yo hago testamento vital y no quiero que en una situación en la que no tengo control puedan usar, o sea, puedan meterme en un ensayo, tendría que explicarlo, especificarlo en el testamento vital o no se tendría en cuenta. Dependerá de si la situación es tuya en ese momento, es de autonomía o no. Por ejemplo, si fuera un Alzheimer, sí. Terminal, por ejemplo, si ese ensayo supusiera una prolongación fuera de lo razonable, similar a lo de la práctica clínica, pues probablemente no se podría. Pero este tema yo francamente no te sabría contestar con seguridad. Probablemente habría que consultar a un comité ético en esta situación para ver qué es lo que se debería de hacer. Es decir, legalmente es el tutor el que tiene la decisión, ¿vale? Pero podría ocurrir, por ejemplo, que un tutor o por ejemplo, el marido creyera que puede entrar en el ensayo y el hijo pensara que no. Y lo llevará a un comité de ética para decir que tú tienes un testamento vital, que dices que no se puede hacer ningún medio extraordinario para el mantenimiento de la vida y que por lo tanto no se quiere que entre, que eso incluye un ensayo clínico. Pero realmente yo, este caso, la verdad, nunca no lo he visto. Claro, tampoco estaba la ley hasta ahora y no te sabría contestar con certeza. Vale, pues muchas gracias. Nada. Muchas gracias, Isabel. Gabriel, cuando quiera, por favor, Gabriel Cejo. Sí, buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias por esta conferencia, magnífica conferencia, por cierto. Yo aún recuerdo con agrado la suya del año 2000, creo que fue en 2016. Bien, yo me voy a referir a un aspecto bastante, digamos, discutido durante las primeras etapas de la pandemia. Se discutió acerca del desarrollo de vacunas con unos acortamientos espectaculares de los periodos, de las duraciones de las etapas. Yo tengo una explicación, pero sí que me gustaría que nos explicase cómo se puede, sin dejar de hacer lo que hay que hacer, acelerar de una forma espectacular el desarrollo de una vacuna, por ejemplo. Bueno, aquí hay dos aspectos. Uno es el desarrollo preclínico. Yo ahí no tengo un gran conocimiento, pero creo que sería válido lo que sí puedo hablar mejor, que es el desarrollo clínico. En el desarrollo clínico, la evolución tan rápida y el desarrollo tan rápido ha sido posible gracias a dos o a tres aspectos fundamentales. El primero es que todo el mundo se ha puesto a trabajar
día y noche para esto. Es decir, como he dicho antes, nosotros hemos participado en un par de ensayos de vacunas y les aseguro que tenemos gente trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Todo el servicio nuestro, todo el servicio de farmacología, toda la unidad de ensayos clínicos de La Paz ha estado trabajando 12 horas diarias en estos estudios. Esta es una de las razones, es decir, todo el mundo ha puesto lo mejor de sí para que los estudios salieran y fueran rápidos, fueran eficientes y sin disminuir la calidad de los mismos. También es cierto que hemos tenido mucha demanda, es decir, hay mucha gente que estaba dispuesta a participar. Si tenemos que reclutar en una vacuna, en un estudio de una vacuna, a 30 o 40.000 personas, no es lo mismo que lo podamos hacer muy rápidamente y que el reclutamiento sea sencillo, haya mucha gente dispuesta a participar, que haya poca, con lo cual dura mucho más el estudio. La otra razón que yo creo está relacionada con algo que hemos comentado anteriormente, y es la regulación. En el caso de las vacunas, y esto no ocurre solo con el caso de las vacunas, sino ocurre también con otros fármacos que tienen pocas alternativas, en la clínica, y es que digamos que el trabajo regulatorio y el trabajo de desarrollo del fármaco, los estudios, los ensayos clínicos, se realizan un poco como en paralelo, ¿no? De manera que tanto la aprobación de los estudios por parte de las agencias reguladoras como el reporte de los resultados de los promotores a las agencias reguladoras, el análisis y todo esto se hace un poco lo más en paralelo posible. Mientras que en un fármaco normal lo más probable es que el promotor termine el expediente y lo envíe entonces, una vez terminado, a la agencia reguladora. En este caso se han ido mandando por etapas las diferentes informaciones de las diferentes fases de estudios a la agencia reguladora, de manera que ésta ha podido ir evaluando conforme se van generando los datos. Esto ha facilitado acortar todos estos tiempos. ¿De acuerdo? Y yo creo que estas son las dos razones fundamentales. Como digo, hay mucha gente que ha trabajado muy duro en desarrollar estos fármacos, estas vacunas, y creo que ahí está una buena parte en los promotores, en los investigadores, en las agencias reguladoras. Creo que esa es una de las razones fundamentales. Luego también es cierto que ha habido dinero que se ha puesto para ello. Dinero por parte de los promotores de la industria farmacéutica y dinero por parte de los estados, que también han financiado el desarrollo de estas vacunas. Bien, no sé si eso contesta su pregunta. Bueno, hay un aspecto, sí, la contesta totalmente, pero es que mire, hace 2 semanas yo soy trasplantado y digamos, estoy en un grupo de riesgo, ¿verdad? Y mi doctor en La Paz me dijo que estaban haciendo ensayos con pacientes en mis circunstancias personales y estaban todavía esperando a los últimos resultados. Sí, eso es verdad. Me pregunto si ese tipo de análisis no podría haberse incluido entre los ensayos realizados ya en la etapa 3. Ya. Es un grupo de pacientes que no es numéricamente tan numeroso como las de personas mayores de 80 años, pero que sí que, digamos, tiene interés, ¿verdad? Sí, sí. Hay determinados subgrupos de pacientes, como trasplantados, pacientes en tratamiento oncológico, niños, embarazadas, que no han entrado en los ensayos y que es preciso analizar y evaluar, evidentemente, el efecto de la vacuna en ellos. ¿Por qué no se ha hecho a la vez? Por razones de seguridad, esencialmente. Como he comentado antes, hay una serie de criterios de exclusión en los ensayos que, digamos, tratan de evitar riesgos para poblaciones más vulnerables. Es decir, aunque todos tenemos la esperanza de que los fármacos que se desarrollan son eficaces y seguros,
uno no puede estar seguro siempre de que esto va a ser así. Y por lo tanto, el desarrollo de los fármacos primero se hace en aquellos pacientes que son menos vulnerables, que son en los que se protege mucho o se evita mucho los riesgos, y conforme nos vamos acercando a las fases 3 y 4, vamos ampliando el tipo de pacientes que se incluyen en los ensayos. Entonces, los pacientes muy vulnerables o con mucho riesgo asociado a la intervención, pues lógicamente se dejan para cuando tenemos evidencias claras de que el fármaco es eficaz y seguro, sobre todo seguro, ¿de acuerdo? Porque en el caso de las vacunas probablemente el fármaco será eficaz, no tanto como en un paciente inmunocompetente, pero sobre todo lo que preocupa es la seguridad. Porque obviamente un problema de seguridad importante que surgiera con una vacuna en desarrollo la tumbaría su desarrollo sin ninguna duda. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, Gabriel. Perdona. Sí, Elena. Elena. Buenas tardes, Antonio. Ha sido una conferencia muy clarificadora y muchísimas gracias. Mira, la pregunta, a mí siempre me sorprende lo del placebo. Sí, no termino de entender, primero, por qué se utiliza el placebo, y segundo, que tengo entendido que al paciente, al que se le da el placebo, no se le comenta. Entonces, no termino de entender eso, qué función tiene y para qué sirve. Y luego la otra pregunta es, ¿hay mucha financiación en España para este tipo de proyectos? Bueno, a la primera del placebo. Sí. A ver, el placebo es necesario en algunas fases y en algunos momentos del desarrollo de un fármaco. Y la razón es porque la única manera de estar seguros de que tanto eficacia como seguridad es debida al fármaco es comparando con una no intervención. Si lo comparásemos con otro fármaco, primero es mucho más difícil demostrar que hay diferencias entre ambos tratamientos, y segundo, nunca sabríamos realmente cuál es la eficacia absoluta de este nuevo tratamiento. ¿De acuerdo? Esto es una cuestión más metodológica que otra cosa, pero es absolutamente así. Además, tenemos que tener en cuenta que el placebo tiene efectos. Es decir, el placebo no es, ¿cómo diría yo? Hay un efecto placebo, es decir, hay pacientes que toman placebo y mejoran. ¿De acuerdo? Es cierto que mejoran durante un poco de tiempo y quizás no tanto como con un fármaco activo, pero mejoran. Por lo tanto, tenemos que deslindar el efecto del placebo, es decir, de sentirse observado, de querer mejorar, de que tengas una buena relación médico-paciente, etc. Eso mejora a los pacientes. Y tenemos que deslindar y tenemos que saber seguro que el fármaco que estamos dando, la intervención que estamos dando, mejora por encima de ese efecto. ¿De acuerdo? No sé si me he explicado bien. Sí, sí. Al paciente, una vez terminado el proyecto, ¿se le dice que le han dado placebo? Sí, debería de decírsele. Al final, ¿no? Sí, sí, claro. Claro, mientras tanto no, porque si sabe que está tomando placebo, pues no le va a hacer nada, obviamente. Es decir, es tan curioso como que sabemos que, por ejemplo, para algunas patologías hace más efecto si tomas una pastilla roja que si tomas una pastilla verde. ¿De acuerdo? Y hace más efecto si te dan una inyección que si te lo tomas por boca. Alucinante. Es decir, ese efecto placebo está muy estudiado. Se conoce, se sabe que es activo o que ocurre en determinadas patologías más y en determinadas circunstancias más, y que no tiene un efecto muy duradero, es decir, dura unos meses, pero existe. Y por lo tanto es importante el deslindar ese efecto
del efecto real del tratamiento. ¿Vale? De todas maneras, el placebo se utiliza normalmente en unas fases muy concretas y en unas situaciones muy concretas de la investigación de cualquier intervención. En el caso de las vacunas también se ha utilizado el placebo. Por ejemplo, ahora en una de las que estamos, se ha dado placebo, los pacientes o los sujetos que han estado sometidos se abrirá el ciego, y a los pacientes que han estado vacunados con el placebo, vacunados entre comillas, claro, se les dará la vacuna adecuada, la vacuna real. Muy bien. ¿Vale? Y en cuanto a la financiación. La financiación de los estudios depende del promotor. Es decir, es cierto que la mayor parte de los ensayos clínicos hechos con medicamentos están promovidos por la industria farmacéutica. ¿De acuerdo? En el caso de las vacunas también ha sido así en la mayoría. Ahora vendrán algunas vacunas que van a ser, digamos, probablemente financiadas a mitad y mitad por los estados, por las agencias de salud pública, por las agencias de investigación pública. En algunos países también los estados han pagado por anticipado a las compañías para que desarrollen con la mayor rapidez y con la mayor eficiencia también estas vacunas, ¿vale? O bien con compra anticipada, como ha ocurrido en la Unión Europea, o bien con ayudas directas a la investigación, como también ha ocurrido en Europa y en Estados Unidos. Muchas gracias. Pero normalmente luego hay ensayos clínicos, lógicamente, que interesan más, que son más de interés, digamos, de salud pública, o que no van a ser cubiertos por compañías farmacéuticas, por ejemplo, terapias celulares, incluso trasplante, etcétera, que son financiados por los organismos públicos de investigación. Esos son casos más limitados, por decirlo así, y las cantidades también son más limitadas, obviamente. Muchas gracias, Antonio. Nada. Gracias, Elena. En principio parece que no hay más turnos de palabra solicitados. Entonces, si no tenéis así ningún comentario, yo voy a quitar si queréis eliminar el silencio. Pero pues, dejo de compartir. Vale. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Antonio, por esta magnífica exposición que nos has hecho y sobre todo por la enorme cantidad de dudas que nos has sacado en el coloquio. Esperamos en ocasiones futuras poderte disfrutar también igual que esta tarde. Muy bien, pues yo encantado también de estar aquí y cuando estoy a vuestra disposición para cuando queráis. Te agradezco. Espero que haya sido, sobre todo espero que haya sido útil, porque creo que el tener información de realmente cómo transcurre y cómo se desarrolla un ensayo clínico es muy importante a la hora de que no sea visto con recelo, ¿no? Un ensayo clínico. Claro que sí. Porque muchas veces se les ve como recelos. No hay cosa que más me moleste que se hable de cobayas humanas. Es una cosa que me molesta bastante, porque no es una antítesis. Es decir, una cobaya no es una persona nunca es una cobaya. Y los ensayos clínicos actualmente, desde luego, están muy lejos de no respetar todos estos principios que hemos comentado y de tratar a las personas, a los participantes en un ensayo clínico, de tratarlos como una cobaya, vamos, como alguien sin autonomía y sin voluntad. Y eso me parece que es muy importante dejarlo claro. Sí, a mí me han mandado un chiste muy gracioso, que hay dos ratoncitos que el uno le dice al otro: ¿te has vacunado? Dice: estás tonto, todavía no han acabado con los humanos. Las caritas pasanadas de los ratones, digo, así que le sacamos punta a todo, ¿verdad? Eso está bien. El sentido del humor no se debe perder nunca. Ni siquiera en pandemia. Claro. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo a todos. Un placer.
Que lo paséis bien. Adiós. Igualmente, hasta luego.